Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es sábado 4 ya de junio. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a compartir sobre 1 Corintios 15 del 1 al 11 y el tema es la veracidad histórica de Jesús. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. En esta oportunidad, Pablo le está hablando a la iglesia, diciéndole que el fundamento de la fe es Cristo. Cristo es la razón por la cual nosotros avanzamos en nuestra fe, en nuestra creencia en Dios. Es en vano que nosotros creamos, tengamos tal vez la idea, ¿no?, de que nosotros tenemos una base, ¿no?, de alguna creencia, si es que esta base no se fundamenta en Cristo, en que Él vivió, nació, murió y resucitó, y que murió por nosotros. La palabra se centra en Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra habla de Jesús. Desde el comienzo Él estuvo con el Padre y Él dio su vida por nosotros. Y nosotros lo tenemos a Él como el principal ejemplo para nosotros poder seguir adelante en nuestra fe. Hay muchas religiones que buscan y fundamentan su fe en otras personas que tal vez también tal vez tuvieron una vida correcta, tal vez tuvieron una vida piadosa. Eso tal vez no está en tela de juicio, también tal vez no está en duda, pero estas personas que tal vez ocupan el centro de muchas religiones, no fue quien nos dio la vida, no fue el que nos salvó nuestros pecados, no fue el que nos libró de la muerte, no fueron los que nos acercaron al Padre. El único que dio su vida por nosotros y que esa vida valió el precio de su sangre y que nos dio libertad es Jesús. Ese es el verdadero cristianismo. Por eso hasta la misma historia se divide entre antes de Jesús y después, antes de Cristo y después de Cristo. Él no solamente fue un profeta, no solamente fue un revolucionario, no fue tal vez un hombre correcto, no un hombre lleno de piedad, lleno de bondad. Él no solamente fue eso, Él fue Dios en la tierra que nos dio la oportunidad de acercarnos a ese Dios todopoderoso, que antes de Jesús no teníamos acceso porque el pecado nos apartaba de Él. Pero Dios nos amó tanto que dice la palabra que dio a su único Hijo por nosotros.
si nuestra fe no se fundamenta en Jesús, dice la palabra, si no crees en esto es en vano y nos engañamos a nosotros mismos. Amén. También habla de que Cristo cuando estuvo en la tierra, Él se acercó a muchas personas. Él se mostró a muchos de ellos con diferente temperamento, con diferentes historias, con diferentes realidades, tal vez con cada uno con su propia vida, con su propia historia, con su propia realidad. Pero en esa realidad de cada persona, Jesús se mostró y pudo llegar al corazón de muchos de ellos. Cada uno de los apóstoles era diferente, tenía un temperamento diferente. Justo hace poco estaba conversando con el pastor, estábamos conversando mi esposo y yo con el pastor de la iglesia de casa de oración y nos decía, ¿no? Nos comentaba, nos aconsejaba sobre el ministerio, nos decía Jesús fue capaz de juntar a dos personas completamente diferentes. Fue capaz de lidiar con circunstancias difíciles, con el temperamento de cada uno, porque cada persona es un mundo. Pero Él supo llegar al corazón de ellos. Y dice que hasta Él llegó a cientos de personas, ¿no? Que hasta pudieron ver, supieron sobre la muerte y la resurrección de Jesús, fueron testigos de ese milagro. Pero, y hasta que llegó al corazón de Pablo. ¿Y quién era Pablo? No era Saulo de Tarso, ese hombre lleno, ¿no? De, tal vez de religiosidad, ¿no? Lleno de, tal vez de la ley, ¿no? Que supuestamente regía su vida y que fue capaz de aún matar a hombres que amaban a Dios, ¿no? A hombres que entregaron su vida por Dios. Él era el que lideraba la búsqueda y la caza de cristianos, porque para él eso no era correcto. Pero un día Jesús se acercó a Pablo, a Saulo de Tarso de formas diferentes. A Pedro, por ejemplo, se acercó a su barca y le dice, ya no serás pescador de peces, sino serás pescador de hombres. Y se acercó a él y dice que Pedro dejó, ¿no? Dejó en la barca y se fue con Jesús. Pero Dios pudo conquistar el corazón de Pedro de una forma diferente que conquistó el corazón de Pablo. ¿Cómo hizo para conquistar el corazón de Pablo? Dice la Biblia de que Pablo estaba caminando, ¿no? Estaba buscando, ¿no? Buscando a los cristianos, ¿no? Estaba con su ejército buscando a cristianos para cazarlos y para matarlos, ¿no? Y dice de que en ese momento se le apareció una luz y era justamente Jesús. Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había subido al Padre, pero él como espíritu se presentó a Pablo y le dijo, y Saulo, en ese momento Saulo de Tarso le dijo, ¿quién eres tú? Y Jesús le dijo, yo soy la persona a quien tú persigues. Y dice que Saulo de Tarso en ese momento se arrodilló y perdió la vista. Y que en ese momento dice que tuvo ese encuentro personal con Jesús, que transformó y cambió su vida. Dios sabe, Jesús sabe cómo conquistar nuestro corazón. Jesús sabe que tal vez de la forma con la que le habló a Pedro, no iba a poder llegar al corazón de Pablo, porque Pablo tenía tal vez mucha religiosidad, mucha ley, tal vez tenía un corazón muy endurecido y sabía de qué forma tocar el corazón de Pablo. Pero logró hacerlo. Pablo fue ese dice la Biblia, y él mismo lo dice, ¿no? Que él se considera, dice por último, como un abortivo, ¿no? Se considera como el que tal vez salió sin querer, ¿no? Sin él pensarlo,
¿no? Porque la Biblia dice de que los mismos apóstoles eligieron, ¿no? Al apóstol número 12, pero quien eligió a Pablo fue directamente Dios. Y fue el que prácticamente escribió casi todo el Nuevo Testamento. Fue ese hombre que tocó el corazón de muchas personas, que levantó iglesias, pero él mismo dice que fue por la gracia de Dios. Jesús sabe cómo llegar a nuestro corazón. Él sabe cómo alcanzarnos. Él sabe cómo alcanzar a nuestros seres queridos. Él sabe cómo alcanzar a esas personas que tal vez nosotros no sabemos cómo alcanzarlas. Jesús conoce de dónde puede conquistar nuestro corazón, aún el nuestro. No solamente tal vez nosotros oramos por otras personas, y está bien, y yo estoy segura de que Dios en el momento oportuno también va a llegar al corazón de esas personas. Pero yo creo que también nos toca orar por nosotros, también, para que Dios, para que Jesús, con ese amor infinito, nos enseñe y nos ayude a que cada día pueda conquistar nuestro corazón, para poder enamorarnos cada día de Él y poder agradecerle por todo lo que Él ha hecho, para que a través de nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, puedan conocer el amor de Dios, puedan entender el corazón de Dios. Yo les cuento, por ejemplo, una pequeña anécdota. Hoy día yo estaba con mi hijita, me había quedado sola con ella, y ella estaba llorando, estaba muy llorosa, ¿no? Recién se había despertado y como que no tenía cómo, tal vez no sabía cómo calmarla. Entonces la tomé, la cogí, la abracé y le empecé a cantar himnos a Dios, ¿no? Le empecé a cantar una canción muy bonita que habla sobre, dice: dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador, quien me alienta, eh, quien me sostiene, y dice muchas cosas, ¿no? Muchas cosas muy bonitas, y le empecé a cantar, ¿no? Y le cantaba otras canciones también, y ella se calmó, ella dejó de llorar y solamente me escuchaba. Yo decía: Señor, tú, tú aún a la edad de Micaela, se llama Micaela mi hija, ella tiene año y medio. Yo dije: Señor, aún a la edad de ella, tú sabes conquistar su corazón. Tal vez ella es muy pequeña para poder entender muchas cosas, pero yo estoy segura que ella entiende el amor que tú le brindas aún de pequeña, que ella pueda experimentar ese amor que solamente proviene de ti, y que aún a su edad la puedas enamorar. Dios es capaz de enamorar aún a pequeños, a grandes, a ancianos. Solamente Él sabe cómo hacerlo, y que sea el Señor que nos ayude a conquistarnos a nosotros. Y si nosotros deseamos que personas cercanas puedan conocer de Dios, que nuestra oración sea que ese conocer sea que Jesús tenga ese encuentro personal con ellos, así como lo tuvo con Pedro, así como lo tuvo con Pablo, así como lo tuvo con cada uno de los apóstoles, que supo cómo conquistar el corazón de ellos, que también sepa cómo conquistar el corazón de nuestras familias, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Tal vez nosotros no sabemos cómo, pero yo estoy segura que Jesús sí sabe. Que nuestra oración y nuestro anhelo sea que sea Él que lo haga, no con nuestras fuerzas, sino como dice la palabra, que sea por la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, por esta palabra que nos ayudas a entender, a conocer, a aprender, Señor. Enamóranos, Dios, así como tú te supiste acercar al corazón de cada uno de los apóstoles que un día caminaron contigo, así como tú conquistaste el corazón de un hombre tal vez tan duro, en que en su momento fue como Pablo, como ese Saulo de Tarso,
que estaba tan alejado de ti, estaba tan cegado por la religión, Dios, pero un día tú lo enamoraste. Enamóranos a nosotros cada día. Enamora a nuestras familias. Enamora a aquellos a quienes no hemos podido llegar aún. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder siempre tomar decisiones que nos acerquen a ti, Señor, y que no, Señor, que no sea ese caminar por nuestras fuerzas tal vez, sino que sea por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que puedan tener un excelente fin de semana y que podamos seguir aprendiendo la palabra de Dios cada día. Muchas gracias por compartir con nosotros en este tiempo y que bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.